tu grabación, entonces ya vuelvo a reiterar la explicación. Ahí ya Bueno, empezó a grabar, profe. ok, perfecto. Bueno, nosotros estuvimos computando de forma inicial lo que sería el cimiento de piedra bruta colocada. Después continuamos con el segundo rubro, ¿verdad? Que sería la mampostería de nivelación que va sobre la cimentación. Aclaramos también que justamente el cimiento tiene un principio de continuidad que tenemos que mantener, ¿verdad? Y la nivelación, al igual que la cimentación, también tiene que justamente contemplar ese principio de la continuidad. También estuvimos conversando sobre justamente el asiento del cimiento, que podría ser llano en el caso que el terreno así lo sea, y podría ser justamente con una cierta inclinación, siguiendo también la del terreno, ¿verdad? Y el muro de nivelación lo que haría o lo que buscaría justamente era salvar esa diferencia de nivel, ¿verdad? A modo de nivelar justamente la construcción en caso que el terreno tenga una pendiente. En este ejemplo que yo les estoy mostrando, tenemos un muro de nivelación regular porque era mucho más fácil para construir en el programa, por la brevedad en que tengo que preparar las clases, ¿verdad? Entonces, nada más por eso que les estoy dibujando un muro de nivelación perfectamente regular. Ahora, nuestro siguiente rubro a computar sería lo que vemos marcado en gris. Si bien esto sigue siendo ladrillo, ¿verdad? O muro de ladrillo, mampostería de ladrillo, yo lo dibujé en gris para poder justamente diferenciar bien qué sería el rubro de la aislación asfáltica. Como ustedes saben, el cimiento, nuestro primer rubro, creo que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, es el primer rubro que tiene contacto justamente con la humedad del suelo, que esa humedad se va transmitiendo justamente a los demás rubros constructivos. Cuando trabajamos con ladrillo, ¿verdad? Justamente la transmisión de la humedad se da por capilaridad. Eso quiere decir que va en ascenso justamente por los poros de los ladrillos. Entonces, como yo corto ese camino que hace naturalmente la humedad justamente por medio del ladrillo, hago ese corte en las primeras hiladas de mi muro de elevación para que justamente esa humedad no suba por mis paredes o mis muros de elevación, que es lo que queda visible por medio de la aislación hidrófuga. ¿Cómo yo hago esa aislación hidrófuga? La hago tipo cajón o en U, ¿verdad? Que serían las dos primeras hiladas de mi ladrillo, el espesor de mi ladrillo y las dos hiladas interiores que yo revestiría justamente con una aislación hidrófuga. Es decir, que justamente esa aislación tiene un químico que permite justamente impermeabilizar esa superficie a modo que la humedad no se transmita por capilaridad y por ende, ¿verdad?, no afecte nuestro muro de elevación. Ahora, básicamente ustedes se dan cuenta que la aislación ya es parte de nuestro rubro de mampostería de elevación. Eso quiere decir que ya vamos a trabajar con espesor de pared, ¿verdad? Espesor de mi planta arquitectónica. O sea que el espesor a calcular voy a tener que verificar o corroborar de acuerdo a la planta arquitectónica. Entonces, si esto bien se entendió, cuál es el rubro y dónde ahora mismo estamos, ¿verdad? Voy a pasar a la planta arquitectura, sin antes mencionar un pequeño detalle. Ustedes se dan cuenta que la aislación o que los muros justamente no son continuos. Mis muros de construcción, porque este 3D que ustedes ven está en base a ese ejercicio de clase que estamos utilizando, ¿verdad? Acá tenemos el vano del acceso principal a la vivienda. Acá tenemos el vano del acceso al dormitorio. Acá tenemos un vano de acceso a la cocina. Y acá tenemos un vano de acceso a lo que sería el bañito. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, que justamente hay un corte en la aislación donde tengo vano. ¿Por qué hay un corte en esa aislación? ¿Por qué no continúa la aislación? Porque no tengo muro para aislar, ¿verdad? Hay una, hay un corte justamente que se hace en la mampostería de elevación para la colocación de las aberturas. Creo que en la cocina no les marque abertura, pero sí hay un vano, hay un, un calado justamente para el acceso a la cocina. Pero en el caso de los baños y del dormitorio sí hay un vano para la colocación de la puerta.
La aislación, entonces, voy a realizar en el perímetro completo de la mampostería de elevación, exceptuando los vanos para abertura de puerta. ¿Está? No así de ventana. ¿Por qué de ventana? Porque la ventana tiene un antepecho, ¿verdad? Que es un sector o un área de pared o de muro sobre la que se asienta el marco de la ventana. Entonces la aislación es continua por debajo de la abertura, ¿verdad? Solamente cuando tengo puerta, entonces hago el corte en la aislación. O sea que para computar mi aislación yo tendría que tener en cuenta el eje de la pared, pero restarle justamente el sector del vano donde voy a colocar mi abertura, porque ahí no tengo muro, ¿verdad? Para poder hacer continua mi aislación. No sé si queda claro eso. Si queda Sí, claro, pero que entonces... se entiende todo. Perfecto. Nada más quiero acotar esto porque yo en la otra sección di ya esta tarea, ¿verdad? Y después me escribieron todos, profe, ¿qué hago en el caso si tengo ventanas, ¿verdad? Entonces por eso decidí graficar justamente esta parte para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo tengo una ventana, ¿verdad? Que es posteriormente colocada, ¿verdad? Porque este es un corte, ¿verdad? A una altura más baja de la colocación de ventanas, ¿verdad? Entonces solamente veo las perforaciones donde voy a tener puerta y la aislación se da después de forma continua, igual donde hay aberturas preparadas para las ventanas. Bueno, ahora si se entendió, dejo de compartir esto y vamos al AutoCAD. Quiero que me tengan un poquitito de paciencia porque tengo varios archivos AutoCAD abiertos porque también tengo que trabajar después con otra sección. Y si tengo muchos abiertos después me crea problemas, así que enseguida ya les pongo para compartir. Bueno, vamos al AutoCAD del día ahora. Vamos a trabajar en esta parte, perdón, la de abajo, porque embarillado ya hicimos con ustedes, ¿verdad? Pasamos de nuevo a repasar un poquito nuestro detalle constructivo, ¿verdad? Nuestro primer rubro es el cimiento de piedra bruta, el segundo que estuvimos analizando es el muro de nivelación y también estuvimos viendo el embarillado que aparece ya en nuestro muro de nivelación, justamente como rubro de seguridad. Y hoy pasamos a lo que es la aislación asfáltica que va ya en nuestro muro de elevación o lo que quedaría ya visible, ¿verdad? Por encima de la línea de tierra justamente al observador, ¿verdad? Acá quiero que se fijen un poquitito en nuestras dimensiones, ¿verdad? Nosotros en este caso tenemos un muro de 15 porque el ejercicio está en su mayoría con muros de 15. Creo que no les puse luego muro de otro espesor, ¿verdad? Pero básicamente van a tener en cuenta estas dimensiones. 15 a ambos lados porque sería la altura de las hiladas del ladrillo que afectaría justamente o que entrarían en esta dimensión, ¿verdad? Comprendemos que son dos a tres ladrillos, ¿verdad? Con su mortero también. Entonces, para absorber esas primeras hiladas de nuestro muro de elevación, establecemos 15 para la altura de uno de los lados, ¿verdad? 15 para la altura justamente del interior o exterior del muro, ¿verdad? Y estableceríamos 15 en este caso que sería el espesor de muro. Si yo tengo un muro de 30, entonces sería 15 más 30 más 15 lo que yo debería computar para la aislación para tener en cuenta justamente el ancho a aislar, ¿verdad? Si yo tengo una pared de 20, entonces voy a tener en cuenta que va a ser 15 más 20 más 15 lo que tengo que tener en cuenta para el ancho a aislar, ¿verdad? Si yo tengo una pared de 10, entonces voy a tomar 15 más 10 más 15, ¿verdad? Pero en este caso el ejemplo está de acuerdo al corte y al proyecto arquitectónico que yo les di para trabajar, en el que mis muros son de 15. Por lo tanto, voy a tener que realizar una sumatoria justamente para determinar el ancho. De la altura de mis primeras hiladas, tanto el interior como el exterior, más el ancho de mi muro. Ese detalle quería recalcar un poquitito para explicar y pasar un poquito a cómo computar eso, ¿verdad? Acá entonces en mi esquema para mi aislación hidrófuga yo opté por tomar la pared, perdón, el eje de muro número F, que sería este, ¿verdad?
¿Por qué tomé este como ejemplo y no el A, ¿verdad? Porque el A es un muro donde tengo una aislación continua, ¿verdad? Entonces sería más sencillo, ¿verdad? En cambio acá en el F yo tengo ya una perforación para abertura o sea, para poder explicarles a ustedes cómo lo harían, ¿verdad? Yo tomo como longitud justamente la longitud de eje a eje manteniendo siempre mi sistema de trabajo como en los rubros anteriores, ¿verdad? Con la diferencia que a esta longitud de eje F yo le voy a restar la dimensión del vano para la colocación de abertura. Cuando yo les digo longitud de vano es justamente la medida, ¿verdad? Acá es 0,8. Yo nomás no le pongo a mi sistema de acotación el 0, ¿verdad? Le pongo su presión. Sería justamente la medida de la abertura en la pared para la colocación de marcos. O sea que si ustedes tienen una abertura de 70 en el vano, o sea, la hoja, disculpen, la hoja del baño mide 70 centímetros, el ancho o la longitud del vano va a ser de 0,80 porque a esa hoja yo le tengo que sumar dos marcos de 5 centímetros. Entonces, yo la medida que voy a utilizar justamente para descontar a la hora de la aislación es la medida de vano. Quiere decir que a esa hoja yo le tengo que sumar la medida de los vanos, perdón, de los marcos para poder tener mi dimensión de vano. O sea, si mi abertura es de 70, mi vano va a ser de 80. Si mi hoja de puerta es de 60, mi vano va a ser de 70. Si mi hoja de abertura es de 80, mi vano va a ser de 90, porque yo a la hoja le tengo que sumar la dimensión o el espesor de mis marcos. Entonces, teniendo en cuenta que la longitud F tenía, si mal no recuerdo, sí, 3,45 metros, ¿verdad? Yo le tengo que restar a esa longitud la dimensión de mi vano, que corresponde a la puerta del baño, que sería de 0,80. Entonces la longitud o el largo para mi aislación hidrófuga va a ser de 2,65. Acá abajo yo les puse el cálculo auxiliar justamente para que sepan de dónde sale ese 2,65. Ahora, el ancho, vuelvo a repetir, sería la sumatoria de la altura de las primeras hiladas de ladrillo, tanto del exterior como del interior, más el espesor de muro, que en este caso, vuelvo a repetir, todas las paredes son de 15. Entonces, el ancho sería la sumatoria de ello que me queda en 45 o 0,45 metros. La fórmula que utilizaría siempre, en este caso, va a ser largo por ancho porque la unidad de cómputo de aislación hidrófuga va a ser en metros cuadrados. Por lo tanto, el cálculo va a ser 2,65 por 0,45, que sería el ancho que voy a utilizar de aislación. Por lo tanto, tengo un parcial de 1,19 metros cuadrados. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces yo les dejo trabajar, ¿verdad? Porque ustedes van a tener que hacer justamente el esquema de aislación para todos los muros, ya sean continuos o discontinuos, ¿verdad? En el caso que se presentan aberturas. En los continuos les va a ser más sencillo el cálculo, ¿verdad? En aquellos que presenten abertura van a tener que hacer las restas correspondientes, ¿verdad? Y tengan en cuenta el detalle aquí para la parte de aislación. En su zonificación. Yo, por ejemplo, usé nomás una zonificación que ya tenía, ¿verdad? Y acá va a variar porque acá en la planta arquitectónica yo tengo un vano. Entonces, usen su planta arquitectónica justamente para hacer sus aislaciones. La aislación, acuérdense que va sobre el muro de elevación. O sea que si yo tengo una discontinuidad en mi muro de elevación, voy a tener también una discontinuidad en mi aislación hidrófuga. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Bueno, si no hay ninguna duda, entonces les dejo trabajar sobre el ejercicio. Eso era lo que yo tenía pendiente de explicarles justamente en cuanto a lo que es el rubro de aislación hidrófuga. Y la siguiente clase vamos a estar dando ya lo que sería mamposterías de elevación, que para ese sí les voy a pedir que conversen con su curso y traten de estar todos presentes porque es un poquito más complejo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo estarías corrigiendo la tarea anterior? Porque yo tengo dudas sobre eso. ¿Me dejaste tus dudas en el chat? No, profe. Porque justamente todas las personas que me estuvieron consultando sobre la tarea, a toditas les estuve aclarando vía chat, sin ningún problema. Yo voy a corregir en esta semana, no les quiero prometer que va a estar ya todo para el viernes porque yo tengo también correcciones pendientes con los terceros, ellos están ahora con proyecto educativo, entonces por eso me está costando corregir trabajos de ustedes. Pasaría probablemente el fin de semana corrigiendo. Dale, profe, gracias. Pero si tenés alguna duda que aclarar, al menos de manera urgente, para no llevar tu duda más adelante, todas las que me hacen así, consultas personalizadas por lo general, yo respondo por chat. Bueno, profe, yo quería saber nomás si vamos a volver a hacer el eje de muros en esta tarea. No, en esta tarea, perdón, en esta tarea sí porque cambiamos, o sea, vamos a trabajar con ejes de muros de elevación. En las tareas anteriores, cimiento y nivelación, el eje ustedes se dan cuenta que se mantiene porque el eje es continuo, ¿verdad? Justamente manteniendo ese criterio de la continuidad de cimientos y muros de nivelación. En los muros de elevación el eje es discontinuo porque justamente aparecen los vanos para las aberturas de puerta. Entonces las dimensiones de eje en algunos de los muros van a quedar diferentes, van a quedar más cortas. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, y si no hay otra duda que aclarar, entonces me despido. Esta tarea yo quiero, o sea, quiero dejarles en claro además que yo no asigno todavía porque justamente como les había prometido, las tareas que yo, o sea, las clases de recuperación que hago no voy a poner una fecha límite para la entrega, pero sería bueno que a modo de práctica lo hagan.